Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia magistral que en esta ocasión imparte el doctor Roberto Andrés González Hinojosa, quien es profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México ya por más de 20 años. Él es licenciado por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado en Filosofía, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de diversos libros, profesor del posgrado de nuestra universidad y pues bueno, ya con una vasta trayectoria que lo colocan como uno de los profesores más reconocidos de este espacio académico. Y el día de hoy viene a compartirnos un trabajo que tituló El problema de la libertad y el despliegue del ser del hombre, una interpretación a partir de Heráclito. Pues sin mayor preámbulo, doctor, esperando que el tiempo le alcance para su disertación, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por su invitación, y a los que están presentes también les agradezco mucho. Sí, voy a tratar de ser breve y vamos a ocupar y emplear muy bien el tiempo. Paso entonces a dar lectura a mi trabajo. La presente investigación gira alrededor de la idea del despliegue del ser del hombre a partir de Heráclito. Cierto es que se han comprendido hasta hoy muy pocas cosas vitales acerca de Grecia. Sin embargo, la lucidez y la penetración con la que trató el autor de Éfeso el tema del hombre nos autoriza una investigación como la que ahora estamos proponiendo. Consideramos que la reflexión antropológica emprendida por Heráclito sigue siendo tan contemporánea, toda vez que siendo que se desprende de sus aseveraciones continúa hablando hasta nuestro tiempo. En ese sentido, no se equivoca Efraim Fink cuando asegura que Heráclito, estando tan lejos, nos es, sin embargo, muy próximo, pues habla precisamente de problemas que le incumben a los mortales de cualquier época. Pues para el autor de Éfeso, tan pronto el hombre es arrojado a la existencia, se descubre extraviado entre las cosas. Sus expresiones y su comportamiento son tan parecidas a las de un animal, un perro, un cerdo, un buey. Esto es lo que los mortales comienzan desenvolviéndose entre prejuicios y verdades sin fundamento en el mundo. Capítulo 1. Posibilidad de la meditación en torno al ser del hombre en medio de la univocidad del ser. Decía Hegel que todo pensamiento se corresponde con su espacio y con su tiempo. Sin embargo, cuando nos asomamos a la filosofía de Heráclito, podemos notar que semejante regla queda exceptuada, toda vez que el autor no solo pensó para su tiempo, sino que expresándose de forma proverbial, sus planteamientos han trascendido con mucho a su contexto vital. Se diría que a partir de los restos que han quedado de su obra, se puede reconocer en efecto la multiplicidad de problemas en torno a los cuales gira el pensamiento de este incomprensible autor. La lengua de Heráclito, dice Efraim Fink, es una polisemia interna, una polidimensionalidad, en virtud de la diversidad de acepciones o momentos de tratar sus asuntos, ya bajo alguna metáfora como padre, rey, ya mediante alguna imagen religiosa como Dios, o Dionisios, ya mediante un elemento físico de acceso común como el fuego, el aire, el agua, etc. Cierto es que en el pensamiento de nuestro autor se ofrece explícitamente una teoría acerca de la pluralidad y el orden de las cosas. Es decir, se ofrece por una parte una concepción en torno a la diversidad de lo que existe y al mismo tiempo se da una explicación en torno a la armonía cósmica. Lo intrigante, sin embargo, no es que éste hable del cosmos, sino más bien que dentro de esta imagen dinámica del ser florezca la inquietud filosófica por el ser del hombre,
y se avance hacia la determinación del puesto de éste en el cosmos. Esto es, en Heráclito puede localizarse la factura de una idea acerca del hombre y su papel en medio del concierto del ser. La novedad de Heráclito, pensamos, y la razón de su grandeza consiste primeramente en haber llevado a cabo una forma más compleja, original y sistemática la vieja aspiración de reducir lo múltiple a lo uno, pero principalmente en haber sido el primero que ofreciera una teoría del hombre integrada en la teoría del cosmos. La suya es la primera, sin lugar a dudas, antropología filosófica del mundo occidental. Este dato es de suma importancia, no solo porque se reconoce la factura incisiva de una teoría sobre la unidad de las cosas, sino aún más porque el autor de Éfeso, el pensamiento experimenta un vuelco inusitado. A saber, se trata del momento en el que el hombre finalmente queda parado por primera vez frente a sí mismo. Podría decirse que en el pensamiento de nuestro autor puede datarse el momento en que el ser humano se descubre ante sí y puede finalmente preguntarse acerca de sí mismo, o mejor dicho, puede hacer de sí un objeto de investigación. Este hallazgo queda confirmado en la siguiente sentencia, cuando el autor agrega y exclama: me he investigado a mí mismo. Pero, ¿cómo pudo el hombre llegar a constituirse en objeto de investigación filosófica? Ante semejante pregunta, cabe reconocer que o sea, el hombre, no siempre ha estado presente ante sí. El ser humano no siempre ha estado expuesto, sino que en algún momento del tiempo, el ser de éste queda al descubierto, como cuando se corre el velo del rostro de un sujeto y emergen sus relieves. La filosofía en algún momento realiza el hallazgo del hombre, el cual no sucede con los milesios, sino hasta Heráclito, curiosamente. Para entender un poco más esto, consideramos pertinente traer a colación el dato de que la filosofía abre entre los milesios con la preocupación acerca del origen. Se diría que con la filosofía la naturaleza encuentra una manera inédita de ofrecerse a los mortales, es decir, la fisis se ofrece finalmente como objeto de interrogación, lo cual vale decir que ésta se apresta ante esta nueva forma de buscar lo ajeno de una manera inédita, de tal suerte que ahora se le puede en efecto investigar y preguntar cómo es y de dónde vienen las cosas. Esta operación, desde nuestra perspectiva, no habría sido posible sin el concurso de dos factores fundamentales. Por un lado, se requería la presencia de una, por así decirlo, psique humana con estructuras mentales capaces de concebir un concepto, es decir, una mente capaz de pensar la unidad de una totalidad, mientras que por otra parte se requería precisamente de lo dado como dato de la primera interrogación filosófica. De esta manera puede comprenderse aquella interrogación que por boca de Aristóteles planteaba Tales de Mileto, la cual decía: ¿cuál es el origen de todas las cosas? En torno a esto, en torno al origen, consideramos que el pasaje en donde se puede apreciar con mayor nitidez el momento del desvelamiento de lo dado, como pauta para la investigación de la fisis, ha quedado revelado justamente en Anaximandro, pues de acuerdo con su sentencia puede leerse lo siguiente, y leo a Anaximandro: el principio y elemento de todas las cosas es lo infinito. Ahora, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia ahí se produce también la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. En esta sentencia asistimos al episodio en el que la filosofía hace de la naturaleza no solo su objeto, aún más la identifica como el punto de arranque de la investigación de lo que es. La sentencia afirma: ahí de donde emergen las cosas que existen, ahí mismo concluyen en su destrucción. Lo primero que se patenta es la inminente presencia de las cosas, lo cual quiere decir
que dicha sentencia recoge el dato de la naturaleza expuesta. Esta última se encuentra desde luego desvelada y se ofrece, como se ha dicho, en el claro de dos datos, tales como son la diversidad de las cosas y el devenir de lo dado. Esta pluralidad bajo la cual se ofrece lo dado es un hecho, es un dato del cual está partiendo la filosofía en su pregunta por el principio de unidad de lo que es. Así también, por otro lado, la sentencia de Anaximandro está partiendo del reconocimiento de un segundo dato igual de preeminente, el devenir de lo dado, pues acusa la eminencia de que las cosas han venido a ser y se encuentran en proceso de resolución. Lo que es, o sea, lo que existe, en algún momento ha venido a ser y en algún momento dejará de ser. Esta idea constituye el antecedente eminente de Heráclito, justo cuando exclama el de Efesio: todo se escapa, nada permanece quieto. Podría decirse que el devenir de lo que es no es una teoría, es un dato, es un hecho del cual está partiendo la inquietud por lo permanente en la filosofía. Ahora bien, lo que nos interesa resaltar aquí es que en el decurso del itinerario del despliegue de la filosofía amanece como primera asignatura el interés en torno a la naturaleza. Los dos primeros problemas de este itinerario son los siguientes, como se ha mencionado. A saber, partiendo del dato de la diversidad de las cosas en la naturaleza, surge la pregunta que interroga por el principio de unidad de lo múltiple. Esta interrogante, desde luego, ha tomado diferentes formas, pues recordemos que entre los primeros milesios, al interrogar por el origen, o sea, por el arjé, en el fondo se estaba interrogando por lo común de lo que existe. Ya posteriormente en Anaximandro, la pregunta adquiere un sesgo, pues ampliando el abanico amanece el segundo problema aquí aludido, a saber, partiendo del dato del devenir, surge la pregunta por aquello que permanece en el cambio. Resulta curioso que en el pensamiento de Anaximandro, la respuesta conferida se sustrae a cualquier elemento de corte físico. La filosofía, podríamos decir, amanece aquí a la experiencia finalmente del pensar. Esto es, partiendo del dato del devenir, se puede avisorar que existe algo que no ha venido a ser y que, como tal, tampoco está sujeto a la nota de la determinación. Anaximandro atisba un punto que se sustrae a cualquier suerte de delimitación, tanto en el espacio como en el tiempo. Pues si las cosas poseen como nota el haber venido a ser, esto otro que atisba el autor, por contraste, no ha venido a ser y tampoco dejará de ser, pues constituye el punto desde donde lo que es ha venido a la determinación y representa el punto también en donde lo que es dejará de ser. El autor mienta este último bajo el término de to apeiron, o sea, lo indeterminado, lo indefinido, lo que no tiene confín. La indeterminación sería la nota distintiva de aquello otro, a partir de lo cual la existencia de los particulares han venido a ser posibles y adquieren su delimitación. Lo indeterminado no solo se sustrae a la finitud de cualquier existencia particular, además las abarca y las envuelve. Este punto es de suma importancia, pues consideramos que el ser del hombre finalmente pudo convertirse en objeto de investigación, gracias a dos antecedentes. Por un lado, al parecer era menester que la filosofía se las viera primeramente con lo ajeno, o sea, con la physis, la cual estaba ya dispuesta en lo abierto de las notas que se han mencionado más arriba, y en segundo lugar, era indispensable que para la pregunta que interroga por la unidad de lo múltiple y el principio del devenir, se atendiera mediante una respuesta ingeniosa que diera razón no solo acerca del origen, sino además que ésta estuviera presente y a la par fuera envolvente de lo que es. Justamente de aquí puede explicarse la originalidad de un autor como Heráclito, toda vez que éste pensó en dicho principio envolvente del ser y en el marco de semejante unidad se dio a la tarea de configurar una idea acerca del hombre. En suma,
el itinerario de la filosofía parte primeramente del escrutinio de lo ajeno y posteriormente, con la confección ya mencionada, es que puede al fin reconocer y hacer del hombre su problema. Capítulo 2. La libertad como destino del hombre. La imagen del ser que se desprende de la filosofía de Heráclito es la de un todo engarzado por medio de logos. Este último es el principio de unidad de lo que es, pues está presente en cada una de las cosas que existen y a la vez queda de manifiesto en cada uno de los cambios del ente. Esto puede entenderse en virtud de que, y cito Heráclito, todo sucede conforme a este logos. Es decir, lo que es se encuentra inexorablemente en un proceso de transición, pues todo cambia. Pero semejante devenir no sucede de un modo amorfo o de una manera delincuente, sino más bien acontece mediante el metro del mismo logos. Por esta razón, este se encuentra en lo que es, marcando la pauta del proceso de transición. En el devenir se exponen dos cosas. Por un lado, el ente que transita y por otro, el fenómeno del cambio mismo. Las cosas ciertamente son múltiples en su número. Sin embargo, todas estas patentan algo, a saber, el hecho mismo de estar en movimiento. Esto significa que cada cosa en su unidad entitativa es en sí una diferencia. Sin embargo, lo que las hace comunes es el devenir mismo, es decir, lo común es precisamente el cambio, o sea, el estar en proceso de transición es un común denominador entre todo lo que ha venido a la existencia. Este último punto es muy importante para el pensador de Éfeso en virtud de que en esto se localiza la pauta para la experiencia de la unitud del ente, a saber, hay que aprender a vislumbrar lo común, pues la experiencia de lo común es lo que marca la diferencia, en virtud de que semejante experiencia es lo que habrá de conducir a los mortales hacia la sabiduría. Heráclito afirma, y cito, por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común, pues lo que es general a todos es lo común. Ahora, aquí hago solamente una aclaración, yo estoy tomando la traducción de Heráclito a partir de la versión de Rodolfo Mondolfo y también a partir de la versión de Markovich. Cuando no hago esto, pues, lo aclaro a pie de página. Bueno, lo voy a ir aclarando, ¿sí? Esto es, lejos de empeñarse en desarticular la realidad, distinguiendo cada diferencia, es conveniente mejor aprender a contemplar las singularidades por lo que tienen en común, siendo que lo común es justamente lo general, en el sentido de que se patentan en todos los entes. Así, se cae en la cuenta de que ninguna cosa traspasa el radio de su propia existencia, pues como afirma el autor, y cito, el sol pues no traspasará sus medidas, sino las irineas ministras de dique sabrán encontrarlo. Cada cosa es una singularidad que existe acotada en un espacio y en un tiempo. No puede sobrepasar los límites de su propia determinación. Por esto, ninguna cosa puede erigirse en lo común, pues lo común por principio ha de ser diferente a cualquier ente que existe. Es decir, lo común no existe como un ente, sino que, sin estar más allá, gobierna las cosas a través de todo lo que es. Lo común es la ley del cambio. Este logos es destino porque constituye y expresa la ley inexorable, regular y eterna del mundo. El logos, como ley del devenir, no hace excepción, pues a todo lo envuelve y lo gobierna como una suerte de Dios a sus criaturas, el cual conduce a cada cual por la vereda de su propia naturaleza. Heráclito dice, el logos, el que gobierna todas las cosas. Gobierna lo que es a través de lo mismo dado, toda vez que este, por así decirlo, rey de todo, se encuentra precisamente entre las cosas mismas, en el entendido de que,
Si bien la ley no es una cosa, esta no está más allá de lo dado, en virtud de que la ley se puede avisorar solamente en el proceso del cambio de las cosas, pues el ser es uno, su unidad resulta del engarce de lo múltiple por medio de la función activa de la ley de logos, en virtud de que la ley es quien marca a todo lo que es, la pauta para transitar de un estado hacia otro y a la vez representa el metro y medida del cambio mismo de lo que existe. Con esto se pretende enfatizar lo siguiente, a saber, si bien es cierto que el devenir es una nota común entre las diferentes formas de la existencia, también resulta cierto que la ley del cambio permite distinguir dos relieves preeminentes en el ser. Por un lado, el conjunto de las cosas y por otro, la comunidad de los hombres. Toda vez que lo común es la ley, es lo que hace de todas las cosas un cosmos y de la convivencia humana una comunidad política. Se diría que la ley del cambio, siendo algo común en el orden de la realidad, no obstante, se diversifica por el modo de proceder, por un lado entre las cosas y por otro entre la comunidad de los mortales. El cambio entre las cosas hace de estas, como se ha dicho, un orden, un cosmos, mientras que la ley del cambio entre los mortales hace de estos una comunidad lógica, hermanada por la capacidad de pensar, pues Heráclito reconoce que entre los mortales lo común a todos es la inteligencia. La capacidad simbólica, en ese sentido, sería el elemento que permite distinguir y al mismo tiempo hermanar a los mortales respecto de lo ajeno. Sin embargo, tanto en un relieve como en el otro se padece el imperio del régimen de la ley del cambio. Podría decirse que lo que es inevitablemente posee un destino. Ananqué, sin embargo, consideramos que se puede aseverar que semejante destino posee una connotación diferente, por un lado en el orden de la naturaleza y otro en el orden de la comunidad de los hombres. El destino es, en uno estará marcado por la necesidad, mientras que en el otro adquirirá el semblante de la posibilidad. Tratemos de aclarar un poco esto. Para ello, hemos de insistir en la idea de que en Heráclito, aun cuando se enfatiza el empeño por lo general, pueden sin embargo distinguirse dos formas de suscitarse justamente el gobierno de la ley. Una entendida como necesidad inexorable, mientras que la otra podría entenderse como posibilidad o ambigüedad. La primera sucede en el orden suprahumano, es decir, en el ámbito no humano, mientras que la segunda sucede justamente en el ámbito de los hombres. Heráclito deja entrever esta distinción a través de la siguiente sentencia. Porque el hábito humano no tiene conocimientos verdaderos, el divino en cambio los tiene. Ahí se cierra la cita. Esta proposición enfatiza la distinción de dos maneras, a saber, una marcada por la pura necesidad en el entendido de que no posee alternativas, mientras que la otra ofrece la esperanza del error, o sea, la posibilidad de la ambigüedad. Aquí lo que nos parece sobresaliente es precisamente la distinción de estas dos maneras de pertenecer al ser. A saber, lo que no es humano estará libre de ambigüedades, o sea, de errores. Por el contrario, la comunidad de los mortales se caracterizaría justamente por el desatino. Ojo, desatino, no destino, desatino, lo cual vale tanto como afirmar que el ser del hombre por antonomasia se distingue por la relatividad. Toda vez que la naturaleza humana no posee la verdad, la divina es quien la posee en efecto. Se diría que fuera del ámbito del ser humano no hay lugar para el desacierto, habida cuenta de que, como lo va a desarrollar el mismo autor de Éfeso, solo el hombre se puede equivocar de camino. Sin embargo, aun cuando entre la comunidad de los mortales amanece la posibilidad del error, esto no la exime del destino de Logos. Por el contrario, en el hombre semejante destino adquiere una peculiaridad inusitada, toda vez que el ser le confiere a éste la posibilidad de desplegar su ser,
en la medida en que se muestre presto para atender precisamente el llamado de su destino. La necesidad se trastoca en el ser del hombre en posibilidad, en virtud de que se encuentra íntimamente ligada precisamente a la inevitable forzosidad de ser más. Esto hace la diferencia entre el hombre y el resto de lo que es, a saber, que solo o sea, el hombre no tiene escrito previamente su camino, por el contrario, está obligado a construir su propio semblante. Heráclito afirma, ethos atropoin daimon. Semejante sentencia, de acuerdo con John Burnett, puede traducirse de la siguiente manera al castellano. El carácter del hombre es su destino. Aquí encontramos un contraste inusitado, fuera de todo canon establecido, toda vez que vemos reunidas dos nociones completamente dispares, tales como son, por un lado, la noción de destino, mientras que por otro, la noción de carácter. Este contraste evidentemente posee el estilo del autor de Éfeso, quien alguno de sus fragmentos afirma, de lo discordante se forma la más bella armonía. Semejante armonía, desde luego, resulta posible en virtud de que nuestro autor, el destino en el hombre, se explica a partir del margen de maniobra que éste tiene para la factura de su ser. Insistimos, mediante esta sentencia, el Efesio consigue reunir en una proposición la noción de destino y la noción de libertad, mostrando que semejantes conceptos no son repelentes, antes bien, por su diferencia es que se hacen convenientes recíprocamente, y que solo a partir de su unión puede explicarse el lugar del hombre en el universo. La necesidad es justamente el destino que éste tiene, y curiosamente su destino consiste en construirse a sí mismo. Podría decirse que el hombre por necesidad es libre y no a la inversa. La necesidad hará las veces de plataforma para la posibilidad de la libertad. Esto es, primero cabe reconocer el destino como subsuelo para la configuración del carácter, pues el despliegue del hombre se encuentra montado sobre la base de una forzosidad. Esta necesidad en la comunidad de los mortales puede entenderse mediante dos acepciones, a saber, por un lado tiene que ver con el cumplimiento del orden legal de logos en el ser, y por otro lado tiene que ver con la finitud mediante la cual todo hombre ha venido a la existencia. Esto último puede traducirse como el hecho de que el hombre al nacer no trae consigo un programa preestablecido, es decir, no tiene un lugar en el mundo previamente dado. Así, puede reconocerse el siguiente orden, a saber, en la base está la necesidad, es decir, está el destino, y solo sobre la plataforma de este último es que se levanta el horizonte de posibilidades del ser del hombre. Para decirlo de otra manera, puede aseverarse que por necesidad es que el hombre se ve compelido a forjar su carácter. El hombre posee como inexorable destino la siguiente consigna, a saber, la de forjar su ser en el mundo. Esto quiere decir que el hombre se torna libre por necesidad. El destino es lo que lo soporta y patenta esta manera modal del ser del hombre. Digamos que el destino es quien obliga al hombre a buscarse hacer entre su la sentencia arribamentada cuando dice que el destino del hombre consiste precisamente en tornarse libre. Desde luego, esta noción de libertad está íntimamente enmarcada con la consigna que poseen los mortales para buscar por su cuenta su sitio. Podría decirse que el hombre, cumpliendo con su destino, tiende a hacerse libre, en el entendido de que tiene que buscar modalmente su sitio en el mundo, en virtud de que esta factura no es una hechura
sino de su propio empeño. Es producto, el ser del hombre es producto de su mismo quehacer. Para la comprensión de esto es menester partir del siguiente dato. En algún momento del tiempo, el ser arroja al hombre a la existencia. Esta imagen, como se recordará, ya la había avisorado Anaximandro cuando reconocía que todo lo que es en la existencia ha partido de un punto común. Este punto era como pudo entreverse el ser. Por otra parte, en Heráclito se confirma el dinamismo en la estructura interna del ser. Pues, cito el fragmento 30, siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Esto quiere decir que lo que es ha venido precisamente a la existencia en el ser, y una vez que ha transcurrido su existencia dejará de ser. El contraste entre la vida y la muerte se suceden como un concierto constante en el claro del ser. Este encenderse y apagarse evidentemente se refiere al ente, al ser bajo el modo de la determinación, y alude al momento en que irrumpe en la existencia y termina en su ocaso. El autor, en otra parte, dice, y cada día también las estrellas se alumbran y se apagan. En este sentido, cabe reconocer que el hombre es arrojado sin itinerario previo, viene al ser con un libreto aún no escrito. Es su modo de estar en el mundo lo que lo arroja hacia la configuración de su carácter. Esto puede entenderse justamente por lo dicho, que si bien las cosas son finitas, esta finitud en el hombre se acentúa justamente por el reconocimiento de sus límites, toda vez que al no poseer un semblante determinado, se ve compelido o arrojado hacia la configuración de su propio rostro. Esto es, tiene la consigna de construir su ser en el proceso de su existencia y en el orden del tiempo. Afirmar que el hombre es arrojado al mundo completamente desnudo significa que adviene a la existencia justamente como una tarea todavía por hacerse. Heráclito reconoce esta condición antropológica bajo los siguientes términos. Si uno no espera lo inesperado, nunca lo encontrará, pues es imposible de encontrar e impenetrable. Partiendo de esta proposición, puede vislumbrarse en primer lugar el estado de abierto que distingue al ser del hombre del resto de lo que es. Y semejante aperturidad puede explicarse tomando como base la evidencia de que los mortales, al advenir a la existencia, carecen de un libreto previamente diseñado. Por esto se dirá que el hombre al venir a nacer trae consigo solo la posibilidad de ser. Desde aquí puede vislumbrarse el sentido de lo que Heráclito quiere transmitir al hablar del ser del hombre como un ser no resuelto. El único margen de maniobra que el hombre tiene se antoja como inesperado, es decir, como indefinido. Resulta curiosa la imagen que se dibuja en la sentencia inmediatamente mentada, toda vez que ahí se hace mención de una puesta en marcha, es decir, de un proceso que se encuentra en camino y se dirige hacia un cierto horizonte aún no determinado. Podría decirse, partiendo de esto, que la condición del hombre consiste en estar abierto al ser y estar arrojado al tiempo, en virtud justamente de que al no poseer un, por así decirlo, rostro acotado desde el inicio, tiene en compensación la consigna de darse a la tarea de facturar precisamente su semblante en el claro del ser. La existencia es un trayecto en permanente proceso de construcción y resolución, es decir, es una búsqueda constante de los rasgos de semblante humano, con la seguridad de que semejante búsqueda siempre habrá de dar más de sí, pues resulta impenetrable, o mejor dicho, imposible de encontrar. La vida del hombre se le puede identificar con este proceso en marcha justamente porque no está definido a priori. Antes bien, tiene que ponerse en marcha en pos de la configuración de su rostro. Y esta búsqueda tendrá que realizarse de manera más afanosa, con todo el riesgo que lleva consigo la búsqueda de un umbral que se retira con cada paso dado. Con todo,
el fragmento encierra toda una actitud de vida, invita a no dormirse, a ir más allá de lo que cabe esperar según el sentido común o la experiencia cotidiana, dejando abiertas las puertas para lo inesperado. Se dirá que lo inesperado sobreviene de continuo, pues es justamente lo novedoso que sale al encuentro a partir de ese afán buscador emprendido por el hombre. Consideramos que en Heráclito existe una ponderación marcada en el proceso de construcción del carácter, más que en la determinación del mismo. Por esta razón puede aseverarse que en la factura del ser del hombre no importa hacia dónde nos lleve el camino, pues lo más importante es el estar en marcha, buscar lo inesperado, dirigirse hacia una estrella, como decía Heidegger. Y cito a Heráclito: hay que recordar también al que olvida a dónde lleva el camino, toda vez que lo que importa no es el puerto de llegada, sino continuar caminando en pos de lo impenetrable. En verdad, si el hombre no se arroja hacia el porvenir enfrentando sus desafíos, entonces no puede aguardar lo inesperado, habida cuenta de que para poder abrirse a lo inesperado, el sujeto debe poseer el valor, el arrojo para ir a su encuentro, sabiendo en el fondo que en esta travesía es su ser quien va de por medio y que de acuerdo con su determinación irá derribando sus límites. Ampliando esta idea, cabe mencionar que si bien es cierto que todo lo que ha venido a la existencia posee como nota la finitud, también resulta cierto que desde Heráclito esta finitud en la comunidad de los mortales puede reconocerse bajo la noción de límite. A decir verdad, en estricto sentido, nos atreveríamos a afirmar que solo el hombre posee límites, es decir, en el ente que desde que es arrojado a la existencia su ser está al mismo tiempo constreñido y enderezado hacia el ser y hacia el porvenir. La factura de su biografía ciertamente se traza en saber esperar lo inesperado, pero su crecimiento definitivamente puede medirse en función al corrimiento de sus límites. O sea, decimos que el hombre solamente posee límites porque es el único que está condenado a recorrer semejantes límites. ¿Qué significado tiene la idea de que el hombre es el único ser que posee límites? ¿Acaso no esta idea contraviene la imagen dinámica y activa de lo que es en Heráclito? Pues si este ser tiene límites, a primera vista podría parecer que está impedido o inmovilizado, siendo constreñido por la necesidad desde el origen. Sin embargo, la genialidad del pensador de Éfeso para responder a semejante objeción nos parece magistral, habida cuenta de que justamente a partir de esta noción de límite es de donde se puede vislumbrar la estructura del despliegue del ser del hombre. Así, podría decirse que bajo esta noción de límite se puede vislumbrar una imagen que describe el movimiento del ser del hombre en el mundo, en donde se puede ver constantemente a este lidiando contra diferentes obstáculos. Esto puede entenderse toda vez que los mortales están llamados a ir en pos precisamente de sus límites, en el entendido de que su hallazgo, o sea, ir al encuentro de los límites, lejos de representar el coronamiento de la existencia, constituye la pieza inicial de una nueva escarpada. Heráclito expresa esta idea bajo los siguientes términos: los límites del alma, por más que procedas, no lograrías encontrarlos, aun cuando recorrieras todos los caminos, tan hondo tiene su logos. De esta proposición puede extraerse tres consecuencias. En primer lugar, que la condición propia del ser del hombre es la finitud. No obstante, esta última viene envuelta entre límites. La sentencia comienza reconociendo que el alma posee límites. O sea, el hombre está siendo acotado por la profundidad del logos. Esto quiere decir que el alma es presentada aquí como una suerte de dique que es contornada por la inmensidad del ser. O a la inversa, el inmenso logos está siendo contenido por este dique, o sea, el alma. De cualquier forma, como se le vea, se puede apreciar el contraste de fuerzas. No obstante, semejante tensión no inmoviliza el alma,
Por el contrario, la constricción que le viene por parte del logos es lo que le marca la pauta para su despliegue, pues al contener al alma lo que se ocasiona es la provocación para remar hacia lo abierto. El logos hace las veces de contenedor, pero también de incitador, es decir, delimita al alma, pero también la provoca, marcándole el claro por donde ésta habrá de enderezarse en su despliegue. En segundo lugar, puede avisorarse que mediante este fragmento se responde gráficamente al sentido de lo que significa cabalmente la proposición más arriba mentada, a saber, el carácter es el destino del hombre. Acerca de lo cual puede agregarse lo siguiente: el hombre, al ser arrojado a la existencia, comienza el despliegue de su ser, el cual se va cifrando en la medida en que va alcanzando y recorriendo sus límites. Cada uno de estos límites es fijado por cada singular en el horizonte de sus perspectivas y es desarrollado relativamente en cada circunstancia de una manera específica. El hombre está situado en el mundo en medio de una circunstancia irrepetible y enfrenta la vida de acuerdo con sus capacidades, de tal suerte que no puede sino experimentar su propia existencia, esto es, la vida de cada cual es única e irrepetible. Nadie puede dar cuenta de una biografía sino el autor de la misma. El hombre tiene que vivir su existencia por su propia cuenta, toda vez que los dioses no concursan de su destino. Y justamente en estos términos es como puede entenderse aquella aseveración que insiste en que el hombre al nacer no trae consigo un libreto previamente escrito, sino que mediante empeño tendrá que ir labrando su propio camino. En ese sentido, puede afirmarse que el lugar de cada hombre no le ha sido asignado ni por la naturaleza ni por los dioses. Antes bien, tiene que irlo buscando en función de su trabajo y esfuerzo. El hombre es el único ser que por necesidad ha de ser libre, pues mediante esta manera modal de ser es como cada uno va buscando su propio sitio, lo cual vale tanto como afirmar que mediante el ejercicio del carácter, cada sujeto va forjando su propia personalidad, al tiempo que va ganando su sitio propio. En suma, el destino del hombre consiste en ir permanentemente tras sus límites. El carácter se construye y se ejerce en medio de este despliegue. Cada límite es una frontera que marca la pauta para el crecimiento de cada sujeto. Este último tendrá que maniobrar en medio de sus circunstancias y de acuerdo con sus capacidades. El humano, por antonomasia, es relativo. En tercer lugar, en virtud de que los mortales, al no poseer una estructura asignada, ya por la naturaleza, ya por los dioses, se darán a la tarea de configurar su propia talla. Para comprender un poco esto más, vale la pena insistir en que el ethos del hombre consiste precisamente en ir tras sus propios límites, con la seguridad de que tan pronto los alcanza, de nueva cuenta le suceden otros. Esto es, hay un logos profundo que si bien no determina al sujeto, puesto que no lo limita, sí lo llama a desplegar todo su potencial. En este sentido, desde Heráclito puede reconocerse que el hombre está llamado a desplegar todas sus potencialidades. El mortal puede crecer hasta donde se lo proponga, hasta donde sus posibilidades le alcancen y su tiempo lo permita, pues como dice el autor, es propio del alma un logos que se acrecienta a sí mismo. Esta consigna puede reconocerse como viable toda vez que descansa sobre la base de un logos que no se alcanza, sobre el fondo de un límite que, aún recorriendo todos los caminos, no se halla su frontera. Por esto, cada hombre ha de alcanzar su sitio y su estatura de acuerdo al énfasis puesto en el transcurso de la vida. En esta escarpada se requiere el concurso de la disposición, el empeño, la voluntad, la determinación, la valentía, el trabajo y el esfuerzo para ir superando los límites que circunstancialmente le van saliendo al paso. Toda vez que de acuerdo al grado de empeño vertido, revertirá en la estatura que cada cual haya de alcanzar. Esto permite que no todos los sujetos se enfrentan sus desafíos con el mismo entusiasmo, pues puede suceder que en algunos
aspectos un sujeto sea más esforzado y en otro más reservado, mientras que otro sujeto puede ser más atrevido en lo que el itinerario era más reservado. Estos límites que distinguen a los mortales no son estáticos o inamovibles, son flexibles, son vitales, los cuales se pueden ir expandiendo hasta la estatura que cada sujeto se proponga. El hombre finalmente está llamado a desplegar su ser hasta donde sus capacidades se lo permitan. Palabras finales, capítulo 3, palabras finales. Heráclito se dio cuenta de que los mortales se encuentran extraviados en el mundo y que van por la vida distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza. El hombre común no alcanza a columbrar el orden que subyace como trasfondo a todo lo que se percibe en la vida ordinaria. Antes bien, lo dado se mira de una manera fragmentada o discontinua. Esto ocasiona que estos se comporten como verdaderas bestias, bueyes, asnos, cerdos, perros, y que actúen y hablen como insolentes. Ante esto, el pensador de Éfeso aconsejaba una y otra vez que la insolencia hay que apagarla más que un incendio, pues conduce al hombre hacia la necedad y esta última trastoca a este en un ciego. Para Heráclito, la primera forma como el hombre se descubre en el mundo es bajo el aspecto de alguien con los ojos nublados, alguien que tiene los ojos cerrados. El hombre vulgar es quien se deja guiar por los prejuicios, por las opiniones infundadas. Cito a Heráclito, las opiniones de los hombres son juego de niños. Este primer hombre tropieza a cada instante con sus conjeturas, que se haya una voz, que no se haya una voz perdurable en sus opiniones. A cada instante cambia de conclusión, pues no tiene en su agenda la noticia de lo común. Sin embargo, aun cuando todo lo que existe es gobernado por el logos, el hombre común no es capaz de apercibirse de este orden. Heráclito sorprendentemente es quien logra desprenderse de este estado de penumbra. En este punto bien puede preguntarse, ¿qué factor es lo que puede romper la univocidad de la insolencia? Es decir, ¿qué es lo que puede marcar la pauta para transitar del estado de ceguera natural hacia el estado de despierto? El autor parece indicarnos que es la madurez, la capacidad y sobre todo la disposición del sujeto para atender el llamado del canto de logos, cuya nota musical habla por aquí y habla por allá. Lo que marca la diferencia entre el dormido y el despierto. En este sentido, no es casual que el autor reitere el empeño por aguzar los oídos, pues estos últimos representan metafóricamente la instancia por la que se transita del estado de sueño al estado de apercibimiento. Y cito, aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez. En otra parte dice, los necios aún oyendo se asemejan a los sordos, hallándose presentes están ausentes. Prestar oídos a la música de logos requiere valor y gallardía, en virtud de que una vez que alguien ha escuchado la voz de su nota, no podrá volverse, pues es conducido hasta el claro donde se desvela la armonía que gobierna a todo lo que es. Así, de esta manera, una vez que se ha despertado, se accede a la experiencia o se puede acceder a la experiencia de otra forma de existencia, a otra forma de comunión con el ser, a la omnitud del ente, en donde cae en la cuenta de que todo es uno y uno es todo. Cito, enteros y no enteros, convergente y divergente, consonante, disonante, de todo uno y de uno todo. En suma, este es el anhelo del ideal del hombre de Heráclito, a saber, que aprendiendo a escuchar la naturaleza, el hombre pueda con ello volverse virtuoso y sabio. Finalmente, con esto termino. La actualidad de Heráclito queda manifiesta por lo que se ha expuesto en la presente investigación.
Huelga solo agregar que el ser del hombre en torno al cual reflexionó el autor de Éfeso sigue, sin embargo, siendo el mismo que el sujeto contemporáneo. O sea, sigue siendo el mismo, al menos en su estructura fundamental, no que sea igualito. El hombre de la antigua Grecia, al igual que el individuo de hoy, posee posibilidades para ser, pero solo quien se atreve a romper sus propios límites, a salir de la caverna, escuchando la naturaleza, es que se hace libre y se vuelve virtuoso. Bueno, yo hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Una disertación muy amplia y lúcida de la filosofía de Heráclito. Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas para que el doctor pueda ampliar alguna temática que por ahí haya quedado quizá no tan clara, o si hubiera alguna pregunta de alguna réplica o de alguna postura distinta, también eso apertura el diálogo y hace posible que se enriquezca la formación. Entonces, si hubiera alguna pregunta, si gustan levantar la mano los que están en Zoom o a través del chat los que están en las redes sociales. No sé, Hugo, si hubiera por ahí alguna en las redes sociales. Ok, gracias, Hugo. Esperamos entonces que se animen. Adelante, María. Buenas tardes. ¿Se escucha? El audio. Permítanme un momento. A ver. Sí. ¿Ya me escuchan? ¿Escucha, Rush? Buenas tardes, Rush. Sí se escucha con eco el Mariano, pero sí se escucha. Adelante. Okay. Bueno, para fines de diálogo, es obvio que hay muchas cuestiones. Ahorita vamos. Sí. A ver. Bien, creo que se escucha mejor. Para aprovechar la oportunidad de dialogar, Luis, que a veces no tenemos ese espacio, hay mucha de riqueza de significación en los fragmentos de Heráclito. Sabemos que hay toda una tradición de interpretaciones, pero a mí me inquieta un tema muy clave en Heráclito, en Parménides, ¿por qué no decirlo en Empédocles? De cuál es esa conexión y ensamble que tuvieron los primeros pensadores, porque hay un estilo muy peculiar, la poesía, el fragmento, en cierta manera todavía está cargada de símbolos. No es un discurso estandarizado como después de Aristóteles se va a desplegar. Es un tipo de logos ensamblado con una sabiduría muy arcaica. Entonces, yo quisiera que me ayudaras a disolver a esta duda de qué unión y comunión tiene Heráclito con ciertas formas de religiosidad, ciertas formas de símbolos, en todo caso cierta forma poética, porque no podemos negar que es un pensamiento bastante poético. Los fragmentos de Heráclito están cargados de muchos símbolos. Expresamente habla de Apolo, habla de Dionisos,
No podemos negar, como mi participación que va a ser sobre el poema de Parménides y el mismo Empédocles, que Pitágoras también. Entonces, ¿qué influencias mítico-religiosas tiene Heráclito para inaugurar un tipo de pensamiento que sabemos, como bien lo planteaste, se despliega una forma de episteme o de conocimiento, de ciencia, de filosofía heraclitiana, pero que en sus orígenes tuvo mucho que ver esa fuente de, si le podemos llamar, de revelación o de encuentro con lo sagrado? Gracias. Muchas gracias, Mariano. Pues sí, yo también, bueno, yo reconozco al maestro Mariano, que también bebe de las mismas fuentes, de las aguas dulces y agrias de los antiguos griegos. Y yo reconozco o he tratado de construir o de crear, o sea, ahora sí yo me atrevo, sí, con todo el error o con toda la pena del mundo, de ir configurando una interpretación de cómo es que efectivamente se accede a la experiencia del pensar, ¿no? O sea, aquí traigo a colación solamente lo que dice el Heidegger, dice que cuando el ser ingresa al lenguaje, ahí amanece la experiencia del pensar. Evidentemente, pues se está refiriendo a los antiguos. Sin embargo, yo no estoy completamente, o sea, sí estoy de acuerdo, pero no estoy completamente de acuerdo con mi maestro Heidegger, ¿sí? Por lo siguiente, o sea, estoy haciendo la recuperación de esta información, Mariano, para, pues, digamos, para poder responder la inquietud que se está aquí mencionando, porque de otra manera no se podría responder. Bueno, evidentemente el tiempo histórico en el que amanecen los preplatónicos, pues está lleno de figuras míticas, está lleno de figuras religiosas. La misma, si hablamos en términos de Jean Piaget, ¿no? En términos de despliegue, en términos hegelianos, la psique en ese momento, en la filosofía preplatónica, pues está en un lapso en el cual ciertamente marca su diferencia con o sea, no logra, sí logra, pero al mismo tiempo no logra desprenderse completamente del modo de hablar o del lenguaje habitual con que lo venía haciendo por centenares de años, ¿no? Es a partir de las figuras míticas, a partir de de las nociones y los personajes religiosos, y por eso pues está toda la arquitectura de la filosofía platónica llena de estas imágenes, llena, repleta de estas imágenes. Sin embargo, se puede columbrar evidentemente que hay una connotación diferente, hay una orientación distinta que se le da ya, como tú mencionas, Heráclito trae a colación a Zeus, a Apolo, al rayo, a la noción misma de Dios, pero adquiere una noción diferente. O sea, si no tuviéramos los fragmentos, ¿no? O el libro de Heráclito, que por cierto se publicó hace como 10 años, 12 años, bueno, el intento del libro de Heráclito, porque se tienen solamente fragmentos. Si no hubiese todo ese bagaje de voces, donde Heráclito habla una cosa aquí y habla otra cosa acá, y ello nos permite como ir armando un rompecabezas, entonces pensaríamos, como lo hace Warner Jagger, que efectivamente Heráclito todavía está aprendido de una teología,
sí hay una teología, pero ya no es una teología trascendente, ¿no? O sea, aquí hay algo bien importante y eso también yo lo he utilizado en mis clases cuando hablo de la distinción entre las formas, por así, las formas simbólicas del mito y la forma simbólica de la ciencia y de la filosofía. Una de las características de la forma simbólica del mito es que explica las cosas a partir de algo trascendente, ¿no? De un ser original, de un ser magistral, portentoso, de los dioses, pues, de los dioses que crean y que de algún modo participan, pero no están en la creación, no están como inmanentes, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a Heráclito, caemos en la cuenta que esa trascendencia adquiere una connotación diferente, es decir, ya no hay trascendencia, sino que el ser es uno. Ahora sí, lo que dice Parménides, ¿no? El ser es uno, es eterno y es inmutable. O sea, en Heráclito también ya se está buscando eso. Se está buscando lo que es uno, lo que es eterno y lo permanente, ¿no? Entonces, en las filosofías preplatónicas pues, sucede ese proceso de transición en el sentido de que se habla de las figuras míticas, pero no tienen ese carácter mítico, ¿no? Curiosamente, no poseen ese carácter mítico, al menos yo no daría crédito que tengan esa connotación mítica de trascendente. O sea, si yo diera oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sigue pensando en los dioses, en el dios ex machina, Heráclito, entonces yo niego mi interpretación y mi estudio que he hecho de Heráclito y de Parménides. No, Parménides es más tajante, dice, el ser no tiene origen. Si hubiera un origen, ¿de dónde lo podríamos arrancar? Si hubiese un origen, este sería la nada, pero la nada como no es, luego entonces el ser siempre es. Por lo tanto, el ser es uno, es eterno y no tiene confín, ¿no? Ni en el espacio ni en el tiempo. Las figuras entonces que se utilizan en las filosofías preplatónicas, pues se explican de estas dos maneras. ¿Cuál? Por el lenguaje que está en construcción, ¿sí? Por el lenguaje que se encuentra todavía en proceso de edificación. Fíjate lo que dice Deleuze aquí, yo creo que tiene un poco de razón. Cuando dice que una filosofía, la riqueza de una filosofía a veces puede medirse por la riqueza de sus términos, ¿no? De sus conceptos. Mientras más conceptos forje una propuesta filosófica, puede medirse su riqueza. Ahí podemos hablar ciertamente de esa riqueza en los preplatónicos. Y yo lo que veo, fíjate, yo lo que veo en Heráclito, uno de los méritos de Heráclito es que él no creó o no inventó aquí lo que hemos mencionado como la ley del cambio, no la creó, no la inventó, sino que la simbolizó, ¿ves? O sea, si nosotros trasladamos este ejercicio a lo que hizo Newton, el mérito de Newton no es tanto haber descubierto la gravedad ni haberla inventado, no, sino haberla simbolizado, ¿no? O sea, haber representado. Asimismo, Heráclito, como pensador del ser, no inventa el logos, no inventa el ser, no inventa la ley, sino que la escucha y la simboliza. Y a partir de ello, pues efectivamente propone una imagen paralela y completamente impar, pues de lo que se venía acostumbrando. Y por eso le llamaban el oscuro. Yo no sé quién será más oscuro, si Heráclito o Parménides. Los dos están igual de apagados, ¿no? Están igual de malditos. Si hubiera filósofos malditos, esos dos serían los filósofos malditos. Por lo mismo de sus mismas terminologías y por lo mismo de las figuras, de las metáforas que emplean, pues para darnos una imagen unitaria de la totalidad, ¿no? Porque piensan o anhelan alcanzar la totalidad, alcanzar el todo, al explicar la unidad a partir de nociones que
pues los mortales en ese entonces no estaban acostumbrados, no estaban habituados. Por eso Platón como que es pues es una pomada, no es algo que viene como a calmar los ánimos, a refrescar los ánimos, a decirles esos están locos, se hagan caso, y la realidad está constituida de esta manera. Hay una sensible y una inteligible, con calma, y por eso Platón es el filósofo, el creador de la filosofía clásica, sin más, ¿no? Pero en términos generales, yo podría decir que el uso de las figuras, pues es el empeño que la misma psique en proceso de resolución, en proceso de crecimiento, en proceso de despliegue, tiende a emplear, y que al mismo tiempo se va acotando y se va explicando para no dar falsas esperanzas y para no dar interpretaciones malas. En eso se basa, yo considero, la hermenéutica, una buena hermenéutica de los filósofos preplatónicos, que, como tú bien lo dices, no existe una interpretación única, sino que existen varias. Pero una buena interpretación es aquella que dice cosas sensatas, ¿no? Cosas sensibles, cosas convincentes, y que la explica a partir de sus propias partes. Cuando quiere explicarse una cosa, y eso también sucede en la misma hermenéutica bíblica, una cosa a partir de una sola pieza, pues no tiene muchos testigos a su favor que la apoyen. Sin embargo, cuando tiene varios testigos que apoyen esa interpretación o esa afirmación, pues entonces se torna convincente y se torna pues defendible. Sobre esto pues, es un tema muy hermoso, muy apasionante, muy inquietante, y que pues la especulación filosófica, gracias al cielo, pues existe, y creo que va a seguir dando tarea para seguir dialogando sobre ello otro rato más, mucho tiempo más. Sí, sobre todo esta cuestión que te acabo de hacer se puede disminuir con una lupa algo más específico, como es esta relación entre contenido y estilo. Así como se ha investigado, sondeado en que los mitos de Platón a veces se tiene la postura que son meramente pedagógicos, meramente alegóricos o literarios para ilustrar algo que no es tan fácil desplegar con la razón como esa comunión entre cuerpo y alma. Sin embargo, otros autores lo toman que los mismos mitos reinventados por Platón son también una forma de vehículo o de acceso a un misterio, una situación límite en la cual se presenta la razón para explicar la totalidad de lo real. Sobre todo si eso real implica una fusión entre dos dimensiones, ¿no? La sensible y la inteligible. Es decir, a lo que me refiero es el uso de símbolos y de mitos como recurso para el conocimiento. No nada más meramente didácticos, no nada más meramente ilustrativos. De la misma manera se puede aplicar la relación entre estilo y contenido en Heráclito, que los símbolos no solamente son una reinvención para hacer más oscuro lo oscuro, sino que también tienen una parte de que el pensar se nutre a partir del símbolo reconstruido, como en este caso en Heráclito, porque acordemos que no son dogmas. Los mismos poetas y la cuestión de la rapsodia era quien hace la mejor expresión. A veces se piensa que Homero no es Homero, son muchos, una tradición. Igualmente Hesíodo en todo caso. Pero a lo que voy es en qué medida es el símbolo usado por Heráclito y su modo de expresión, su estilo, es meramente literario, alegórico, como tú dices, una reinvención, o si también el pensar estaba todavía incubado con un acceso de una sabiduría que todavía está alimentada, diríamos, de la parte, podemos decir chamánica, esotérica, ritual,
de la parte que implica revelación, es decir, un acceso de conocimiento en la cual el símbolo se toma como vehículo para el pensar. Hay una unión entre el pensar y todavía y el símbolo como vehículo para la verdad. ¿Qué piensas de ello? No sé. Sí, yo creo que en Heráclito sí existe esa posibilidad. A ver, primero hago el paréntesis en Platón. En Platón yo creo que es abiertamente factible y es abiertamente viable pues esta relación entre, vamos a decir, entre el nous y el logos, ¿no? Entre la razón y el logos, en el entendido de que, pues, el mito no solamente, sí es pedagógico, pero no solamente tiene ese carácter. Si nosotros lo avisoramos un poco más detenidamente, un poco más pausadamente, el uso del mito en Platón, pues nos está dando una imagen del pensamiento más integral, o sea, más integral en el amplio y estricto sentido de la palabra. O sea, no solo, o sea, las paradojas, las diadas de Platón nos hablan más de lo que dicen. ¿En qué sentido? En que hay una relación, hay un encuentro de carácter, vamos a decir, de carácter dionisiaco, ¿no? Entre las partituras, entre lo asequible y lo no asequible, entre la luz y la tiniebla, entre lo que se representa y lo que no puede ser representado. O sea, como que en Platón es muy viable el uso abierto y directo de este lenguaje, ¿sí? O sea, pensar en el uso de los mitos y de los símbolos, pues nos habla que la razón misma, fíjate, el uso mismo de la razón está sustentada en algo que no es racional en sí mismo, en Platón, ¿no? En Platón, si vemos la República, está sustentada sobre un mito, y curiosamente a partir de ese discurso expulsa a los poetas, ¿no? Expulsa a los religiosos. Es algo interesante, es algo inquietante, pero más que quedarse con la letra de expulsar a los poetas, tendríamos que ver cómo es que Platón logra fusionar estas dos formas de logos, vamos a decirlo así, las dos formas de expresión, ¿no? Una que es el mito y otro que es efectivamente el logón Adonai, la razón. ¿Qué pasa en Heráclito? Sí, desde luego está pues metido cuando hace la crítica a los que hacen el culto en la oscuridad a Dionisos y que se escurren por las moradas nocturnas, pues desde luego que está enterado y está informado acerca de todo ello. Y en cierto sentido, si nosotros quisiéramos ya tratar de buscar un hilo negro, porque yo pienso que eso ya también es una construcción de nosotros que estamos interpretando algo que tal vez el autor nunca dijo, ni quiso decir, pero sí nosotros ya desde el concepto de la noción de símbolo podríamos buscar cómo es que la psique, no solo la psique de Heráclito, sino la psique, así en términos o con mayúsculas, en Heráclito está utilizando los símbolos, ¿no? Gilbert Durán decía que todos los filósofos están marcados por un símbolo, ¿no? Todos. Heráclito está marcado por el símbolo del fuego, el símbolo del padre, el símbolo de la espada, el símbolo del sol. Oye, o sea, ahí hay toda una simbología no presente en el pensamiento de Heráclito. Así como Parménides está marcado por la luna, por la noche, por la penumbra. O sea, hay un símbolo masculino en Heráclito y hay un símbolo femenino en Parménides. O sea,
yo creo que si le escarbamos, si le buscamos, sí vamos a encontrar, evidentemente, no solo la presencia de los símbolos, sino un encauzamiento de esos símbolos. Pero eso ya es una construcción de nosotros. Si Muchas gracias a todos. Si hay cabida para otra pregunta. Última. Si tenemos tiempo, creo que consecuente a estas dos preguntas, una tercera que va hacia el estado actual de nuestro pensamiento contemporáneo, que está medido, está marcado, digamos, por una fuerte asalto, dice George Lukács, asalto de la razón moderna, una crisis de la razón moderna, un pensamiento no tan lógico, no tan hermético, tan cerrado, más abierto a una diálogo. Mi pregunta respecto a tu exposición es ¿qué puede aprender el pensamiento, sobre todo ahora que hablamos de hermenéutica, de fenomenología, de otras estrategias o intervenciones metodológicas para comprender eso que es, pues que en los presocráticos es unidad de materia y espíritu, eso que es, esto que no está dividido sujeto con objeto, y que pues dada tu formación como epistemólogo, diremos, ¿qué podemos aprender como pensamiento contemporáneo? El pensamiento contemporáneo, ¿qué tiene que aprender del pensar poético o simbólico de los presocráticos? ¿En qué nos puede ayudar o enriquecer? ¿Cómo se puede tal vez reivindicar un tipo de pensar análogo, semejante a la aurora del pensar filosófico? ¿Es posible o no, o ya no es posible regresar a un tipo de pensamiento así? Solamente nos queda quedarnos con las breves lumbreras que el eco del pasado nos señalan con esto que estamos tal vez interpretando, pero que irremisiblemente ya quedó en la oscuridad de los tiempos, como dicen, el verdadero significado que Heráclito, Parménides o Anaximandro pensaron. ¿Podemos pensar el ser que pensaron ellos o no? ¿Podemos aproximarnos? Y sobre todo, ¿en qué nos puede ayudar? A ver. Esta pregunta me remite a dos imágenes del pensamiento que finalmente yo pienso, ahora sí, ese ya es de hecho, lo que he mencionado ha intentado ser una opinión personal. La filosofía siempre va a intentar, va a fungir este trabajo como de maestra, como que quiere hacer que abramos los ojos, ¿sí? Yo creo que cualquier filosofía intenta hacer eso en la medida de sus posibilidades y en medio de su contexto. Y creo que cada filosofía tiene su espacio y su tiempo. O sea, hay diferentes maneras como se han venido dando los problemas. Yo soy de la idea de que cada bloque histórico, como lo decía un autor italiano, o como lo decía Galileo, cada etapa, la psique abre a una página de la naturaleza, abre una página de la realidad y en eso se marca, ¿no? Yo recuerdo las sesiones que nos daba Blanco cuando decía que la historia de la filosofía se entiende a partir de sus problemas. Bueno, eso después lo comprendí cuando entendí que cada lapso histórico tiene como referencia una página de la naturaleza abierta. Nosotros estamos haciendo la lectura de la naturaleza en la página que nos está tocando leer, ¿no? Y curiosamente hay una como correspondencia o al menos un estilo entre los problemas que la naturaleza nos provoca, nos induce, nos inspira
y la manera como se van abordando. Para decirlo en otros términos, la imagen del pensamiento, la imagen del conocimiento, la imagen de las formas simbólicas en los últimos 120 años están caracterizadas por la evanescencia, por la indeterminación, por lo fugaz, ¿no? De tal manera que tanto en el arte, en cualquier tipo de arte, ¿no? Poético, plástico, gráfico, al igual que en el conocimiento, ¿no? Al igual que la filosofía, prevalece esta imagen fugaz, ¿no? Esta imagen evanescente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las ciencias llamadas duras? Vienen a ser débiles, vienen a ser partituras improvisadas, en el sentido de que se habla del principio de la indeterminación, donde no hay posibilidad de generalizar conclusiones. Se habla del caos, en el sentido de que pues las cosas suceden una sola vez y no hay modo de recuperar el experimento para poder generalizar una conclusión, de tal suerte que si hubiésemos, o sea, si vemos la imagen que nos toca vivir, son emblemáticas y pues están caracterizadas por esto. Yo pienso que es imposible regresar en el sentido así, vamos a regresar románticamente. ¿Por qué? Sería romántico, o sea, sería una ilusión, ¿no? Sería una ilusión. ¿Por qué? Porque la verdad ya no se escribe con mayúsculas y el conocimiento ya no se escribe con mayúsculas. Ya no existe la objetividad, ¿no? La universalidad, la necesidad de las conclusiones, sino que todo es así más provisional, más temporal, eh, más provisional, y nosotros como intérpretes de la cultura filosófica y de los hechos que nos rodean, pues nuestra imagen de conocimiento también es, aunque no lo queramos, aun cuando se apueste aun cuando se hagan diferentes apuestas, pues lo cierto es que nosotros estamos en ese periodo donde Dios ha muerto, donde sobrevive el yo singular, donde pues cada quien construye su propia verdad y en la medida de sus posibilidades trata de hacerla convincente y hacerla viable, ¿no? Aquí viene a cuenta lo que tú decías. Hay dos imágenes del pensamiento, ¿no? La imagen del pensamiento que nos ofrece los preplatónicos, Heráclito, Parménides, Spinoza, Nicole, son imágenes que nos hablan de que todo es uno y uno todo, o sea que no hay manera de trascendencia, no hay una afuera, no hay más allá. Esa es una imagen, ¿no? Y la otra imagen pues, es la que nos dibuja ciertamente Platón y que un autor contemporáneo nuestro que acaba de morir, llamaba Eugenio Trías, que conocimos y que nos dio un curso allá en la UNAM, nos habla justamente de la combinación de estas dos formas de la psique, ¿no? De la psique fenoménica, conceptual, y de la psique simbólica. Y de hecho, pues, él nos afirma, dice, para trascender solamente el carácter fenoménico del conocimiento hay que atreverse a darle cabida a una psique de carácter simbólica, que nos permita ir más allá, que ciertamente no va a agarrar con las pinzas que agarra lo experimentable, sin embargo lo columbra de una manera con sentido y lo hace que sea asequible y que tenga sentido y que sea revierta para que la vida sea más gozosa y sea más fructífera y que el hombre pueda efectivamente desarrollar sus capacidades y no estarse peleando unos contra otros, ¿no? Entonces, como que por ahí va el asunto y
pues queda todavía esto por seguir investigando. Gracias. Gracias, señor Rush. Agradecemos al doctor Mariano y al doctor Rush este diálogo tan interesante. No sé si hubiera alguna otra intervención por parte de los asistentes, que todavía queda un poco de tiempo para que el doctor Rush pueda responder o ampliar alguna temática. Por ahí, Hugo, no sé si en las redes sociales. Bueno, pues de no haber alguna otra intervención, le agradecemos su brillante exposición, doctor, y los invitamos a los asistentes a que en unos breves minutos va a iniciar la última mesa de este día con la participación de 3 compañeros, todos ellos con una dedicación muy seria a la investigación de las temáticas griegas, y esperamos contar con su presencia. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Un minuto, regresamos.